Después de haber estudiado en la clase anterior la regla del octeto, hoy vamos a continuar con el estudio del enlace químico. Vamos con los tipos de enlace. Bien, pues vamos a empezar con el estudio del enlace iónico. Un enlace iónico se va a formar siempre entre un metal y un no metal, preferiblemente con metales cuanto más electropositivos mejor, es decir, cuanto más a la izquierda de la tabla periódica va a ser ese enlace iónico mucho más fuerte. ¿Por qué? Pues bien, os lo explico. En el enlace iónico los elementos que tienden a unirse lo primero que van a hacer es ionizarse. Se van a ionizar para adquirir la configuración del gas noble más cercano. En el caso de los metales, como tendían a perder electrones, era el gas noble anterior, y en el caso de los no metales, como aceptaban electrones, tenían tendencia a ganarlos, adoptaban la estructura del gas noble siguiente. Entonces, una vez estos elementos se han ionizado, esas cargas generan unas fuerzas electrostáticas de atracción entre cargas negativas y positivas, y eso es lo que hace que se unan. ¿Qué tipo de compuesto se va a formar? Pues como las fuerzas electrostáticas son tan intensas, van a formar sólidos cristalinos. Lo tenéis aquí. ¿Vale? Aquí os he escrito todo lo que os acabo de contar para que lo tengáis más claro y lo podéis estudiar después. Y tenemos aquí, si os fijáis, un caso muy claro de sólido cristalino, que sería el cloruro de sodio. ¿Cómo se forma ese cloruro de sodio? Pues bien, lo que os he dicho, primero se tienen que ionizar esos elementos, esos átomos. Lo tenéis aquí. ¿Cómo se forma un cristal iónico? Pues bien, tendremos que formar primero un anión y un catión. Os he puesto allí las configuraciones electrónicas de cloro y de sodio. Cloro es el no metal, como está a la derecha de la tabla periódica. Para adquirir la estructura de gas noble lo que hace es ganar un electrón. Lo tenéis aquí, cloro más un electrón formará el anión cloruro. Ya está ionizado. Vamos a ver ahora el metal, el sodio. Tiene 11 electrones, tiene esta configuración, por lo que para adquirir la estructura del gas noble más cercano, que es el anterior, el neón, tiene que perder un electrón. Si el sodio pierde un electrón, se queda formando catión sodio. Una vez se han ionizado, van a formar el cristal iónico. El catión sodio más el anión cloruro van a formar cloruro de sodio. Pero no son átomos aislados que se unen y tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿vale? Sino que la fórmula de cloruro de sodio me indica la proporción. Realmente forman estructuras cristalinas, ¿vale? En el caso del sodio y el cloro, como su proporción es un átomo de sodio y un átomo de cloro, que me lo dice la estequiometría de la fórmula, vamos a tener una estructura tridimensional en la que a cada átomo de sodio va uno de cloro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me indica a mí una fórmula en un compuesto iónico? Pues la fórmula me va a indicar la proporción de los átomos en la estructura cristalina. ¿Y qué ocurre si la estequiometría es diferente y no se forma un cristal 1-1? Pues vamos a ver un ejemplo. El ejercicio dice lo siguiente: representa las etapas de formación del óxido de aluminio en función de sus átomos, es decir, en función del aluminio y del oxígeno. Ya tenéis aquí las configuraciones electrónicas de ambos. Entonces, empezamos con el aluminio. El aluminio tiene una capa de valencia 3s2, 3p1. Como es un metal, tiene tendencia a perder electrones. ¿Cuántos? 3 electrones. Si pierde 3 electrones, se va a formar configuración electrónica del neón. Va a parecerse al neón. Y va a perder 3 electrones. En el caso del oxígeno no metal, tiende a ganar electrones. ¿Cuántos? Pues si tenemos en la capa de valencia 6, faltarán 2 para tener 8 electrones y cumplir la regla del octeto. Más 2 electrones. ¿Qué configuración electrónica adoptaría? La siguiente. Después del helio, el neón. Entonces, ambos obtendrían la configuración electrónica del mismo gas noble. Recordad
que no tienen por qué adquirir la misma estructura, sino que pueden ser diferentes gases nobles dependiendo del elemento que estemos estudiando. Bien, pues una vez tengo claras las configuraciones y los iones que se forman, vamos a escribir sus ecuaciones. Primero, formación del anión. Pues partimos del oxígeno, el oxígeno gana 2 electrones y se formaría el anión oxígeno. En el caso del catión, aluminio pierde 3 electrones y se formaría el catión aluminio. Una vez tenemos estas dos fórmulas, vamos a obtener la formación del sólido cristalino. Aluminio 3 más oxígeno 2 menos. Por estequiometría las cargas han de cancelarse, por lo que vamos a necesitar 2 aluminios, así harían 2 por 3, 6 cargas positivas, y el oxígeno tendría que tener un 3. 3 por 2, 6 cargas negativas. Recordad, es el óxido de aluminio. Lo único que hacemos para cancelar las cargas es sustituir e intercambiar los coeficientes, ¿vale? Y así obtendríamos el trióxido de dialuminio. Y recordad, una vez hemos formado el cristal iónico, hay una energía que se desprende para formarlo, que sería la energía reticular. ¿Qué me indica en este caso la fórmula del trióxido de aluminio? Pues que la proporción de aluminio oxígeno es ¿de cuánto? Pues de 2 de aluminio por cada 3 de oxígeno. Pues la de aluminio es 2 y la de oxígeno es 3. Seguid probando vosotros con ejercicios para ver si lo tenéis claro. El enlace metálico se va a dar cuando se combinen metales entre sí. Este año vamos a estudiar el modelo de la nube electrónica. El modelo de la nube electrónica se basa en que el metal en estado sólido es una red cristalina de iones positivos, los iones que formarían esos átomos metálicos, rodeados de una nube electrónica. Esa nube electrónica es debida a los electrones de valencia. Pues bien, esos electrones de valencia van a actuar de tal forma que van a impedir que las cargas positivas se choquen y se puedan repeler. Digamos que los electrones serían como un pegamento que van uniendo todas esas cargas positivas, pero que impide que se repelan y que realmente no se produjera ese enlace metálico. Debido a esto, a esta nube electrónica que existe alrededor de las cargas positivas y a ese movimiento, pues los metales son excelentes conductores del calor y de la electricidad. Vamos a continuar con el enlace covalente. El enlace covalente se da entre no metales y se produce por compartición de electrones. Recordad que el enlace iónico se producía por transferencia, se ionizaban los elementos, se formaba un catión y un anión y las fuerzas electrostáticas debidas a esas cargas hacían que se produjera ese enlace. En este caso no va a haber cargas, va a haber compartición de electrones. Se van a compartir para intentar adquirir la estructura del gas noble o anterior o posterior, ¿de acuerdo? Y además van a intentar cumplir con la regla del octeto, siempre que sea posible. ¿Cómo se representa un enlace covalente? Pues por el diagrama de Lewis. Lo que vamos a hacer con este diagrama es representar los elementos y alrededor se van a disponer los electrones de valencia. Para poder compartir y formar enlaces debéis de saber que 2 electrones forman un enlace. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos aquí el átomo de flúor y queremos formar la molécula de flúor, diatómica, 2 átomos de flúor. Su configuración electrónica sería helio 2s2, 2p5, por lo que tiene 7 electrones de valencia. Pues yo dispongo en cada uno de los átomos de flúor los 7 electrones de valencia alrededor. Como aquí hay 7 electrones, yo necesito uno más para que se cumpla la regla del octeto.
Entonces, ¿qué se hace? Pues este flúor comparte este electrón con este flúor y de este flúor este electrón con este. Como dos electrones forman un enlace, lo vamos a representar de esta manera. Así, este flúor alrededor tendría estos dos electrones, estos dos y estos dos, teniendo 8 electrones alrededor. Y además le quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones no enlazantes o 6 electrones libres. También se pueden representar más fácilmente con una línea, y una línea ya siempre me va a indicar 2 electrones. Y aquí también. De esta forma, la molécula cumple cada uno de los átomos la regla del octeto, ¿vale? En este caso vamos a tener un enlace flúor-flúor, porque comparten un par de electrones, y luego vamos a tener en cada uno de los átomos 3 pares libres o no enlazantes. Si queréis ver más ejemplos sobre el modelo de Lewis, tenéis un vídeo de modelo, os adjunto el enlace. Bien, pues vamos a tener 3 tipos de enlace: simple, doble o triple. En el simple solo se comparte un par de electrones, que es el ejemplo que hemos visto antes del flúor. Siempre vamos a buscar que se cumpla la regla del octeto, salvo las excepciones que veremos después. En el caso del doble se comparten 2 pares de electrones, como en el oxígeno, y en el triple se comparten 3 pares de electrones, como en el nitrógeno. Os dejo un poco de tiempo para que probéis a hacer el oxígeno y el nitrógeno, y ahora lo vemos. Pues aquí tenéis los dos ejemplos resueltos. En el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia, por lo que yo dispongo 6 electrones alrededor de cada átomo de oxígeno. Si quiero que se cumpla la regla del octeto, debo de tener alrededor 8 electrones. Como ya tengo 6 electrones alrededor, lo que vamos a hacer es compartir 2 pares de electrones, formando ese enlace doble. Alrededor de cada oxígeno tendremos 2, 4 electrones y 2 pares no enlazantes. Aquí igual. En el caso del nitrógeno, pues tenemos 5 electrones de valencia, ya los he dispuesto. Si tenemos 5 y queremos que se cumpla la regla del octeto, necesitamos otros 3 electrones. Pues vamos a compartir 3 electrones formando un enlace triple. De esta manera, si tenemos 5 electrones y compartimos 3, obtendremos los 8 resultantes. Os he puesto aquí algunas excepciones de la regla del octeto. Unas por defecto de electrones y otras por exceso. Es decir, por defecto alrededor un átomo no va a llegar a tener esos 8 electrones y por exceso se va a pasar de 8 electrones. Os he puesto los casos más típicos, que son los de berilio y de boro, por defecto. En el caso del berilio es un metal alcalino terreo, por lo que tiene 2 electrones de valencia. Si solo tiene 2 electrones de valencia, como mucho podrá compartir esos 2 electrones formando 2 enlaces. Por tanto, puede tener alrededor 4 electrones. Os he puesto aquí el caso de dicloruro de berilio. Con el boro, pues ocurre más o menos lo mismo. Alrededor, en su capa de valencia, tiene 3 electrones. Si tiene 3 electrones, como mucho podrá formar 3 enlaces, por lo que alrededor tendrá 6 electrones. Tampoco cumple la regla del octeto. Por exceso, casos muy comunes, el de hexafluoruro de azufre y pentacloruro de fósforo. El azufre, que es del grupo de los anfígenos, tiene 6 electrones de valencia. Si tiene 6 electrones de valencia y necesito hacer 6 enlaces con flúor, voy a compartir esos 6 electrones, formando 6 enlaces, por tanto, 12 electrones alrededor. No cumple la regla del octeto, es una excepción. Y en el caso del fósforo, se tiene que unir con 5 cloros. El fósforo tiene 5 electrones de valencia, al igual que el nitrógeno, porque es el grupo de los nitrogenoideos.
Si tengo que compartir esos 5 electrones, voy a formar 10 enlaces, por tanto voy a tener alrededor 10 electrones. Tampoco se cumple la regla del octeto.